Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Por favor, me confirman que me escuchan a través del chat, por favor. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro 10º webinario 2020 con el tema Acompañamiento emocional y resiliencia en tiempos de crisis. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitada la sección del chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Patricio Cancela. Bienvenidos a nuestro 10º webinario gratuito del año 2020, organizado por la Unidad de Educación Virtual del CEPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web, sustentados en las tendencias actuales de Live Learning o programas de formación en vivo. Requisitos de aprobación de webinario. Para obtener su certificado digital del webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos. Realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos. Realizar la actividad lúdica, 25 puntos. Aprobar un mínimo de 70 puntos. Su certificado estará listo a partir del lunes 2 de julio del 2020. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del lunes 25 de julio. El enlace lo puede encontrar en el aula webinario. El presente webinario tiene como objetivo conocer las generalidades del acompañamiento emocional y resiliencia en tiempo de crisis. Expositor, Magíster Jorge Álvarez. Jorge tiene una formación profesional. Es magíster en desarrollo personal en la Universidad del Mar del Chile. Doctor en Psicología Industrial, Universidad Central del Ecuador. Diplomado en Desarrollo Personal, Universidad del Mar de Chile. Experiencia. Jorge cuenta con una experiencia profesional de Coordinador Nacional de la Asociación Red para la Infancia y la Familia. Instructor y tutor en el Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. Director de Servicios de Protección Especial del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES. Coordinador de proyecto en la Fundación Teredescom, Asociación Red para la Infancia y la Familia. Coordinador Nacional del Proyecto de Protección Especial, ATN-BIT para el MIES-INFA. Consultor en el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. En este momento le damos una cordial bienvenida a Jorge para que inicie su conferencia. Muy buenas tardes con todos y con todas a este webinario. El tiempo en que nos encontramos realmente es muy propicio para tratar este tema sobre lo que es el impacto emocional y la resiliencia en tiempos de crisis. Cómo hacer ese acompañamiento a las personas que están cerca de nosotros y tal vez a nosotros mismos para enfrentar situaciones complicadas que no son parte de nuestra cotidianidad. No sé si me pueden ayudar con la presentación, si son tan amables, compañeros. Sí. En la parte superior ya tiene para poder habilitarle y poder subir. Gracias. Bueno, quisiera empezar con una introducción sobre la visión antropológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuál es nuestra concepción sobre lo que es el ser humano, lo que es la persona. Y señalar esta que es una frase de Séneca, ¿cierto? Que quiere decir de la antigüedad, pero en realidad muchas veces esta concepción antropológica se mantiene hasta el día de hoy. Y dice, el hombre es un animal racional. Quisiera que pongamos atención al análisis, porque acá habla del hombre, no dice el hombre y la mujer. De entrada ya nos tiene un sesgo de género ahí
en el que es el hombre el que es un animal racional y destaca básicamente la condición racional, es decir, la parte cognitiva, no menciona para nada el aspecto emocional. Y esta concepción nos hace pensar, ¿no es cierto?, en que básicamente dependemos de lo que pensamos para lo que somos. Y esa concepción va siendo cada vez más cuestionada a nivel del mundo de la ciencia y de la vida cotidiana y también de la filosofía, que nos plantea justamente un cambio de visión del ser humano. Entonces, miramos, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros tiene una característica personal única, ¿no es cierto? Tenemos una herencia genética que nos marca, puede que seamos también parte de una cultura específica y que en nuestra cotidianidad tenemos a nuestro lado personas de diferentes culturas, nacionalidades, personas que tienen diferentes características económicas, políticas, etcétera, etcétera. Entonces, esta concepción antropológica antigua del hombre como un animal racional realmente se queda corta. Ahora hablamos del ser humano como una unidad bio, psicosocial y espiritual. ¿Y eso qué quiere decir? Creo que es bien importante esta parte porque nos permite mirarnos como seres que somos con múltiples facetas. En una parte biológica, ¿no es cierto?, somos mamíferos. Parece chistoso, pero el ser mamíferos nos da ciertas características que, por ejemplo, tenemos lugares específicos para algunas cosas, ¿no es cierto? O sea, el comedor es para comer, no es el mismo sitio que usamos para dormir, por ejemplo. Biológicamente vamos determinados por una genética, entonces hay características étnicas que nos vienen dadas por la genética. Podemos ser altos, podemos ser bajos, podemos tener la piel más oscura o más clara, en fin, todas estas características biológicas van marcando lo que somos. Y dentro de esa parte biológica también hay ciertas tendencias a enfermarnos de una manera o de otra. Podemos ser más resistentes frente a alguna situación y lo mismo podemos ser más débiles frente a otras situaciones. Entonces, esta parte biológica es muy importante dentro de lo que somos como seres humanos. También nos da ciertos límites que como especie tenemos. Por ejemplo, si nos comparamos con los gatos, ellos pueden mirar en la noche, nosotros no. ¿Por qué? Porque pues así estamos diseñados, necesitamos algún tipo de tecnología especial para poder tener esa posibilidad de mirar en la noche. Pero tal como somos, pues es parte de nuestra característica que nos hace ser personas. Luego tenemos este gran ámbito de lo psicológico y ahí incluimos todo lo que significan los pensamientos, nuestras creencias, todo el aspecto emocional, que sobre todo en estas épocas podemos tener como más conciencia, debido a que precisamente cuando se enfrenta una crisis podemos estar muy afectados en nuestro lado psicológico, en nuestro lado emocional, y podemos ver ahí las determinadas reacciones que podemos tener frente a lo que podríamos decir, por ejemplo, un momento de alegría, un momento de tristeza o un estado emocional que puede ser ya un sentimiento, tal vez un sentimiento de depresión, un sentimiento, igual puede ser un sentimiento de que el futuro no viene bien, en fin. Este aspecto psicológico no está desconectado del anterior que vimos del biológico, es decir, hay una interconexión entre lo biológico y lo psicológico, por eso hablamos de una unidad biopsico por lo pronto, ¿cierto? O sea, lo emocional tiene un efecto en lo biológico y viceversa. Digamos, por ejemplo, si nosotros nos tuviéramos un lastimado o tuviéramos una fractura, ese efecto biológico no solamente nos afecta en la parte, digamos, física, sino también en la parte emocional y también en la parte cognitiva, es decir, en los pensamientos, en cómo estamos organizando nuestras ideas. Entonces, lo bio y lo psicológico ya son dos facetas que podemos determinar claramente su interconexión. Pero aparece otra dimensión, la parte social. Y en la parte social podemos ver algunos aspectos importantes, ¿no es cierto? Solamente por ponerles unos ejemplos, tú no eres un individuo aislado, estás dentro de una familia posiblemente. Lo que pase o no pase en tu interrelación con tu familia te afecta a tu parte física y también a tu parte emocional.
es muy claro en estos momentos la importancia de la familia para una cultura como la nuestra, en la que la familia termina siendo un elemento fundamental para nuestro equilibrio emocional. Entonces, miramos que dentro de lo social también tenemos una faceta muy importante, porque estamos determinados de alguna manera por la interrelación que tenemos con las personas más cercanas en un principio, ¿verdad? Es decir, con nuestra familia, si somos casados con nuestra pareja, si no somos casados con nuestros padres, con nuestros hermanos, pero si ampliamos un poquito más esos entornos de nuestra vida cotidiana, vamos a encontrarnos con los compañeros y compañeras de trabajo, con los compañeros y compañeras de universidad o de estudios, con las profesoras, con los profesores, es decir, con los otros ámbitos de nuestra vida cotidiana que influyen muchísimo en nuestra calidad de vida y por lo tanto en nuestra vida biológica y psicológica. En lo social incluimos también a a nuestra ciudad, a nuestro país, con todo lo que eso implica con la cultura que tenemos. No es lo mismo una persona que nace en Ecuador que una que nace, no sé, en Argentina o que nace en la China. Por nuestras culturas y por la sociedad en la que vivimos, cómo estamos organizados, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo somos como cultura, eso es parte de nosotros, es parte de nuestra identidad. Que entonces, si conjugamos la parte biológica, la parte psicológica y la parte social, vemos la compleja distribución, ¿no es cierto?, de estas facetas en nuestra situación emocional, en nuestra situación biológica, en lo que somos. Tal vez ahora mismo en lo social podemos ver con mucha más claridad el efecto que eso tiene. En esta época del coronavirus hemos visto, por ejemplo, personas que se quedan sin trabajo. Y eso está en el ámbito social y económico. Y afecto no en la parte emocional, yo creo que la respuesta es obvia, pero claro que sí. Finalmente, en la parte espiritual, esta faceta es un poco más complicada porque depende un poco de nuestra fe, pero tiene esta dimensión de relación con la trascendencia. Para muchas personas es también un aspecto muy importante su relación con lo trascendente, con la fe, con lo que llamemos la parte más profunda del ser, pero también tiene que ver con los otros entornos de los que formamos parte. Es decir, si miramos nuevamente la concepción antropológica del ser humano como una unidad, es una sola cosa, es decir, tanto lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual nos afectan, para bien o para mal. En realidad nos afectan en ambos aspectos. Y muchas veces, dependiendo de cómo esté nuestra estructura psicológica, veremos cómo podemos conjugar estos aspectos para lograr un equilibrio ahora o en cualquier momento en que tengamos alguna crisis, especialmente una crisis emocional, que seguramente va a ser efecto de algún aspecto, sea biológico, sea psicológico, sea social o sea espiritual. Entonces, quería empezar por esto porque es importante que tengamos en cuenta esta unidad que somos. Si no basta con tener buenos pensamientos, buenas ideas, si nos descuidamos de, por ejemplo, nuestra alimentación, o no basta que tengamos buenos amigos y seamos alegres si no tenemos un cuidado en el manejo de nuestras emociones, de nuestra interrelación. En fin, es decir, la idea es que somos seres multifacéticos y como tales debemos trabajar y mirarnos en cualquier situación que enfrentamos en nuestras vidas. Y claro, aparece esta famosa palabra de crisis. Y claro, la crisis es multifacética también, porque las personas, como vimos antes, que no somos seres aislados, sino que somos parte de una familia, de una organización, de una cultura, de un país, de un planeta, en definitiva, al enfrentar una crisis, pues puede ser una crisis más grande, más pequeña, o puede que para algunas personas determinada situación sea realmente crítica, mientras que para otras pues no resulte tan grave. Esta palabra siempre tiene, por lo menos desde la concepción de la cultura china antigua, tenía dos salidas, ¿cierto? La una que quiere decir crisis pensando en una situación que termina algo, es decir, más bien una característica negativa, pero también puede ser vista como oportunidad. La crisis siempre nos plantea ese dilema, es decir, terminar una fase y empezar otra. La crisis implica dejar de lado cosas que ya pasaron y nos pone y nos enfrenta a situaciones nuevas, diferentes,
muchas veces más complejas que las que habíamos vivido antes. Entonces, cuando hablamos de el ser humano frente a la crisis, entonces nos ponemos a pensar cómo reaccionamos cada uno de nosotros frente a estas situaciones. En el manual de ERIE psicosocial, nos encontramos con que en el orden individual se define la crisis como aquella situación generada por un evento vital externo que sobrepasa toda capacidad emocional de respuesta del ser humano. Es decir, sus mecanismos de afrontamiento le resultan insuficientes y se produce un desequilibrio e inadaptación psicológica. Las crisis pueden o no necesitar de una intervención profesional, ya que en ocasiones pueden ser manejadas mediante el apoyo familiar y social. Quisiera comentar este concepto porque cuando hablamos de crisis desde la perspectiva psicológica, vemos una situación que sobrepasa nuestra capacidad emocional de respuesta, ¿cierto? Y la capacidad emocional de respuesta de cada ser humano va a ser tan única como cada persona es única. ¿Y de qué va a depender eso? Pues va a depender de muchísimos factores. Pueden entre ellos mencionarse, por ejemplo, tu historia personal, la familia con la que cuentas, tu mayor o menor sensibilidad frente a las situaciones estresantes de la vida. Ustedes seguramente conocerán personas que son muy sensibles y que ante cualquier situación que para otros puede ser muy normal, estas personas se sienten muy sensibles y entonces pueden llorar, pueden gritar, pueden tener reacciones emocionales muy fuertes. Entonces, el entrar en crisis no es una cosa que se pueda generalizar para todos, sino que cada uno de nosotros tendrá, digamos así, aspectos que le permitan defenderse frente a la crisis y aspectos que le dificulten enfrentar la crisis y entrar en una situación de desequilibrio o inadaptación psicológica. Ahora, frente a graves crisis, la reacción emocional esta de crisis es muy normal. Es decir, frente a situaciones anormales, hay situaciones o reacciones psicológicas normales que pueden ser distintas a la reacción que tenemos en el día a día cotidianamente. Ahora, la crisis dice puede o no necesitar una intervención profesional. Y acá quiero señalar con claridad que cuando estamos enfrentando una situación de crisis emocional, dependiendo del grado de afectación que tenga la persona, necesitará no solamente, como acá, el apoyo emocional y social, que puede ser el que sea suficiente en algunos casos para las personas, en donde tú puedas encontrar, por ejemplo, en tu pareja o en tus hijos o en tu entorno familiar, ¿no es cierto?, el apoyo emocional que te permita sencillamente, por ejemplo, contar la situación o animarse después de que has perdido el trabajo o que la situación económica se ha complicado o que, no sé, has perdido tus bienes o lo que sea. A veces basta con eso, pero en otros casos esto se va complicando, sobre todo si va siendo más a largo plazo. Lo voy a comparar con una situación, digamos, física que nos permite entender. Tal vez cuando tú tienes un pequeño resfriado, ¿no es cierto?, tienes una pequeña gripe, basta con que tomes tomes unos líquidos, la agüita de viejas que decimos en nuestro medio, y te pongas a descansar y vas a mejorar. Eso no requiere una atención profesional. Pero si ya los síntomas son más graves, ¿no es cierto?, si se complica, si ya tienes, qué sé yo, mayor temperatura, necesitas acudir al médico. En estos casos también es bien importante señalar que dependiendo del efecto emocional que tenga la crisis en ti, no basta con que te apoyen emocionalmente solamente tus compañeros de trabajo, tu familia, necesitas acudir a un profesional. Y acá creo que es bien importante saber y cuándo es eso, porque estamos más acostumbrados a atender lo físico y no lo psicológico. Pero hay situaciones que requieren un profesional. Y no esperemos a que la situación se complique más, sino que acudamos pronto, porque mientras más pronto tengamos una intervención, obviamente las respuestas serán más oportunas. Veamos ahora a qué llamamos esto de crisis emocional, ¿no es cierto? Yo creo que todos, de alguna manera, en esta época compleja que estamos viviendo, o en un país como el nuestro, en donde, por ejemplo, la ocurrencia de terremotos,
la ocurrencia de desastres naturales no es algo ajeno a nuestra vida cotidiana. Creo que para vivir en nuestro país estamos de cierta forma enfrentados en cada año podemos mencionar alguna situación que puede provocar una crisis emocional, y cuando hablo de crisis emocional no hablo solamente de la crisis en ese aspecto, porque es un aspecto parte de nuestra unidad que vimos al comienzo, pero esta crisis emocional, ¿no es cierto?, se presenta cuando la situación nos desborda, cuando de alguna forma nuestra capacidad de enfrentarla o de afrontamiento, que se conoce, digamos, técnicamente, nos sobrepasa, y entonces se presentan algunos síntomas que vale la pena que nosotros los miremos. Aparece esta palabrita importante, la ansiedad, y en la presentación ustedes ven que tenemos como un termómetro, así como tenemos nuestra temperatura corporal. El nivel más bajo o más alto de ansiedad va a determinar el grado de afectación emocional que tengamos enfrentando una crisis. El tener un nivel de ansiedad frente a la crisis es lo lógico, lo natural, es lo que debe pasar. El problema es cuando ese nivel de ansiedad no sobrepasa. Quisiera mencionar acá el estrés. Alguna vez escuché que el estrés es como si estuvieras manejando un auto, ¿no es cierto?, y pusieras en la marcha primera, ¿no es cierto?, que es la que se usa para sacar el auto porque necesitas más fuerza o para subir una cuesta muy fuerte. Pero ¿qué tal si sigues con esa marcha puesta durante todo el camino, sea bajada, sea recta, y vas en primera todo el tiempo? Entonces se va a sobrecalentar tu sistema y es muy probable que a pocos metros o en pocos momentos tu auto no dé más porque le has recargado. Algo parecido ocurre con la ansiedad. Es normal y natural que frente a una situación compleja, una situación que nos produce crisis, tengamos un cierto nivel de ansiedad. Incluso puede que en algún momento esta ansiedad pueda ser elevada, pero que sea parte de la reacción que tenemos. Si pensemos a alguien que ha sufrido un accidente de tránsito y que en ese accidente se ha fracturado a alguien o ha habido alguien herido, obviamente su estado emocional normal va a ser de mucha ansiedad. Pero esa ansiedad tiene que bajar conforme va pasando el tiempo. ¿Qué ocurre cuando la ansiedad se mantiene durante más tiempo? Ahí empiezan los problemas ya más graves que tenemos que tener claridad de poder enfrentarlos de una manera, digamos así, adecuada. Ahora, frente a las crisis emocionales o a los desastres naturales o desastres sanitarios como el que ahora estamos viviendo, si miramos a nivel estadístico, hay un sexto de la población que no va a mostrar ninguna reacción, es decir, que va a pasar como algo normal, que no le afecta realmente. Va a haber otro sexto de la población que va a mostrar una respuesta normal de estrés, es decir, se van a estresar. Y cuando estamos estresados, pues obviamente vamos a reaccionar de una manera distinta, así estamos pues relajados. Va a haber un tercio que pueden presentar síndromes psicológicos y conductuales, ¿cierto? Si es que van a tener ya efectos emocionales un poco más fuertes. Y habrá un tercio de la población que puede desarrollar ya desórdenes psicológicos. Como ustedes ven, un tercio es importante de saber cómo apoyarlo, cómo acompañarlo en momentos de crisis. Acá tenemos un cuadrito que quiero presentarles, que son las reacciones normales frente a situaciones anormales. Se le conoce como CASIC por las siglas que tiene si ustedes hacen una señalación. Van a haber efectos conductuales, efectos afectivos, efectos somáticos, es decir, corporales, efectos interpersonales, es decir, en lo social, en las relaciones interpersonales, y efectos cognitivos que tienen que ver con nuestra manera de pensar. Veamos algunos. En los conductuales, por ejemplo, puede haber aislamiento social o hiperactividad, cambios en los hábitos alimenticios, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, uso o abuso de sustancias, una situación de huida, de negación o agresividad. Puede que vayan, como ustedes ven, a polaridades como la pasividad o la incredulidad frente a lo que está sucediendo, inquietud, pensamientos y actitudes más bien obsesivas, respuestas exageradas de sobresalto. Todas esas son en las conductuales.
En las afectivas va a haber sentimientos de ser rebasado por la situación. Se va a sentir aislado, aplanamiento afectivo, ataques de ira, irritabilidad, miedo, incapacidad para transmitir sentimientos, ansiedad, frustración, etcétera. En lo somático van a aparecer aumentos de la frecuencia cardíaca y palpitaciones, presión arterial elevada, aumento en la transpiración, debilidad y fatiga, rigidez muscular, problemas cardíacos, problemas digestivos, cefaleas, temblores, insomnios, hipervigilia, es decir, la incapacidad para dormir, tensión muscular, fatiga general, estreñimiento, falta de apetito. En las relaciones interpersonales evita conversaciones, evita actividades, evita lugares, evita personas. Hay desapego, restricción de la vida afectiva, temor al aislamiento, desconfianza ante extraños, conflictos familiares, sociales y laborales. Entonces miren cómo nos afecta. Y todas estas acciones que estoy leyendo son las normales, se pueden esperar frente a una situación de crisis. En el aspecto cognitivo tenemos confusión, dificultad para tomar decisiones, carencias de valores espirituales, antecedentes de pérdidas no resueltas, sensación de un futuro limitado, dificultades para concentrarse, recuerdos recurrentes, sueños recurrentes, recuerdos intrusivos, flashbacks. Flashbacks son como estas ideas que te vienen de un momento a otro, negativas, ¿no? Incapacidad para recordar. Como les dije antes, este cacique, así es como se le conoce, son las reacciones normales frente a una situación anormal. Ahora, si nosotros vemos personas a nuestro alrededor o a nosotros mismos que juntan algunas de estas características, en principio tenemos que entender que es muy probable que eso sea lo normal. Que eso puede ocurrir, que no es que está la persona mal, que no tiene salida, sino que es la reacción emocional normal frente a situaciones críticas. El problema es si estas situaciones se mantienen en el tiempo y no son superadas. Ahí es donde requerimos un acompañamiento de alguien que esté cerca. Pero aquí tienen una lista ya de algunos de los síntomas que nos deben hacer pensar qué es lo que puede estar ocurriendo con una persona que normalmente no hacía estas cosas. Si vemos que existe alguna de estas, pues atención, está la persona viviendo una situación de crisis emocional y por lo tanto necesita un acompañamiento de nuestra parte. Hablemos de los primeros auxilios psicológicos. Creo que eso es bien importante porque hay veces que la situación, el golpe de una noticia, tal vez el hecho que nos digan que estamos con por ejemplo, digamos, un resultado de un examen del COVID positivo nos va a provocar un efecto emocional y ahí tal vez necesitemos que alguien nos acompañe. Yo creo que acá hay una cosa que es bien importante y es nuestra capacidad de condición humana de acompañar a otra persona. La primera cosa es la empatía. ¿Qué significa empatía? Pues es ponernos en el lugar de la otra persona para poder en lo posible sentir o estar cerca de lo que ella está viviendo, de lo que ella le está ocurriendo. Y creo que en un momento de crisis, ¿no es cierto?, lo que podemos hacer es acompañarle. Y para eso no necesita ser psicólogo o ser psiquiatra o algo así, sencillamente ser persona y ponernos en el lugar. Y hacerlo saber y conectarnos con la persona. Hay varias técnicas para hacer esto, ¿no es cierto? Pero creo que básicamente es nuestra actitud de acompañar. No se trata de dar consejos, creo que eso es bien importante, sino de escuchar. Por eso la segunda palabra que tienen ahí es desahogo. Que la persona pueda desahogar su emoción, pueda contar, pueda gritar si necesita, decir buenas o malas palabras, si es que eso le ayuda. En fin, lo que necesite. A veces cuando tenemos ira también necesitamos que ese desahogo de la ira sea de una manera controlada. Hay ejercicios para hacerlo de una manera que no afectemos a otros, pero es importante que se dé ese aspecto de desahogo. Y una vez que esta situación emocional, ¿no es cierto?, se procesa de alguna manera, una reestructuración. Es decir, mirar la situación nueva y frente a la situación nueva poder poner ya con más calma, con un poco de cabeza fría y buscando nuestros aspectos emocionales positivos para lograr reestructurar nuestra situación.
mirar esa crisis ya no como el final de algo, sino como una oportunidad de algo nuevo en el que probablemente tenemos que transformarnos nosotros para enfrentar una situación externa que es distinta. Pero lo que quiero reiterar es que este es como el primer auxilio psicológico, es como cuando el niño se lastima el dedito y viene llorando y te dice, bueno, me rompí, no sé, me lastimé. Lo que haces es decirle, ay, sí, pobre mijito, ¿cómo estás? Y realmente te preocupas por lo que le ha pasado, le vas a dar los primeros auxilios, vas a desinfectar la herida y luego le vas a dejar que llore un ratito, que se desahogue y luego le vas a poner la curita y decirle, cuidado, aunque estás con la curita tienes que seguir cuidándote, no vuelves a jugar con lo mismo. Reestructuras, es algo que hacemos los padres con nuestros niños, pero ¿qué hacemos cuando se trata de una persona adulta? Pues algo parecido. Mi recomendación acá es pues ponernos en lugar de la otra persona en la situación que está viviendo. Eso ya de por sí es un primer paso. Luego permitir que la persona desahogue. Hay personas que lo hacen con más facilidad, otras no tienen esta misma posibilidad y para eso se necesita un poquito de entrenamiento. Pero la idea es que puedan contar, puedan escribir, puedan dibujar. Acá situaciones artísticas, por ejemplo, ayudan para que personas se desahogue, o algún tipo de ejercicio físico o psicosomático, por ejemplo, no sé, bioenergética, o ejercicios de yoga te ayudan a que puedan sacar de dentro esas emociones que están lastimando a la persona. Y la última parte, la reestructuración, que implica ponerle cabeza, entramos a la parte cognitiva, entramos a ordenar nuestros pensamientos, a buscar y definir prioridades en esta nueva situación que nos toca vivir, definir también cuál es nuestra perspectiva a futuro, mirar el presente pero con una proyección a futuro, poner, digamos así, de organizar lo que tenemos desde donde estamos. Esta parte es bien importante, creo que en esta época en la que nos está tocando vivir situaciones de cambio tan fuertes. Acá aparece esta palabrita, resiliencia. Y creo que la fotografía que está ahí nos da cuenta de eso, ¿no? Es como esa capacidad de los seres humanos o de las cosas de poder salir adelante a pesar de las dificultades. Vemos ahí una plantita que a pesar de que está en un terreno totalmente seco, sin agua, florece, crece y sale fortalecida. Y nuestra resiliencia, la resiliencia es una palabra que en los últimos tiempos ha aparecido con mucha fuerza porque nos da cuenta de justamente cómo lograr enfrentar estas situaciones nuevas, únicas, por lo menos en el caso de la historia reciente o de las personas que vivimos en este último siglo, pues nunca habíamos enfrentado antes. Es algo tan complejo que pues creo que ni los mejores escritores habían pensado en que pudiera ocurrir lo que hemos visto con nuestros propios ojos y hemos vivido tan de cerca, y especialmente en nuestro país. Y entonces la resiliencia tiene muchas definiciones. Acá hay una que me parece que nos da una idea mejor de cómo podemos trabajarla. Y dice, la resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves. Y claro, en este momento nos resulta tan importante esta palabra. Tal vez como imagen podríamos pensar en una esponja de baño en la que tú le estrujas, le aplastas, ¿no es cierto? Le pones lo más pequeña posible y luego le sueltas y vuelve a tomar su misma forma. No se deformó a pesar de que le estuviste estrujando. Más o menos esa idea nos trae la resiliencia, esta capacidad que tenemos las personas y los grupos para enfrentar, ¿no es cierto?, una situación adversa y podernos volver a proyectar hacia futuro a pesar de estos acontecimientos desestabilizadores o de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves. Y la palabra resiliencia entonces nos evoca a la capacidad de encontrar dentro de cada uno de nosotros, como individuos, pero también como sociedad o como grupo, los factores que nos permitan enfrentar y salir favorecidos, salir fortalecidos, como un aprendizaje vital frente a la adversidad o frente a la crisis. Sobre el tema de resiliencia se ha estudiado mucho en los últimos años
y hay aportes bien interesantes que han surgido de experiencias de personas que han logrado o han enfrentado situaciones graves, como por ejemplo sobrevivientes de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Personajes muy importantes como Víctor Frank o como Jean Piaget, que vivieron esas experiencias y después de esa experiencia, a pesar de eso, lograron estructurar nuevamente sus vidas y hacer aportes, pero realmente fundamentales para la humanidad, no solamente para ellos como seres humanos. Y yo creo que en nuestro país tenemos ejemplos de personas que han enfrentado situaciones tan complicadas como, por ejemplo, sobrevivientes del terremoto del 2016, que a pesar de haber perdido todo, están nuevamente ahí luchando por salir adelante, por reconstruir sus vidas, a pesar del dolor que tuvieron en algún momento. En esta lógica de poder descubrir qué hacen esas personas, cómo funcionan, en dónde encuentran la fuerza para poder salir adelante, tenemos estos llamados pilares de la resiliencia. ¿Cuáles son los aspectos que podemos mejorar, que podemos construir, fortalecer, para que nuestra capacidad de resiliencia esté al día frente a lo que nos espera frente a una crisis? Y aquí voy a comentar brevemente algunos de estos pilares de la resiliencia que vale la pena tomarlos en cuenta. El autoestima, ¿cierto? Nuevamente acá aparece un poco cuál es el valor que nos damos nosotros mismos, cómo nosotros consideramos que es nuestra valía, y eso tiene que ver mucho con nuestra capacidad para saber que dentro de cada uno de nosotros existen valores fundamentales, que a pesar de las dificultades seguimos siendo nosotros mismos con toda una serie de capacidades, sea físicas, sea emocionales, sea espirituales, que nos permiten enfrentar las situaciones más complejas. Entonces, el autoestima, ¿cuándo se construye? Pues desde niños. Es importante que la persona aprenda a valorarse, a valorar quién es, su autoimagen, y este aspecto es fundamental como un pilar de la resiliencia. Entonces, autoestima. La introspección. La introspección tiene que ver con desarrollar nuestra capacidad para poder descubrir qué hay dentro de nosotros. La vieja frase de conócete a ti mismo. Y claro, una persona que tiene la oportunidad o se da la oportunidad de reconocerse permanentemente va, por ejemplo, a distinguir cuáles son sus emociones. No es lo mismo estar cansado que estar enojado. ¿Cómo sabes de eso? Porque haces un análisis de ti mismo, descubres cómo eres, cómo sientes. No es algo que se pasa por alto. Una persona que tiene una capacidad de introspección tiene mejores elementos para poder descubrir dónde encuentra los elementos que le permitan enfrentar situaciones complejas. La independencia. Esta palabra tiene que ver con la capacidad de una persona o de un grupo para ser capaz de tomar sus propias decisiones y no esperar exclusivamente de que otros le den pensando, le den diciendo, digamos así, las cosas, sino que tengan la capacidad de tomar decisiones. Y eso también es algo que se puede entrenar, que se puede recuperar en todo momento. Y la idea entonces es fortalecer estos aspectos que tienen que ver con nuestra autoestima, nuestra capacidad de introspección y nuestra independencia. Luego vemos otros tres pilares que son la capacidad de relacionarse. Acá vemos el mundo de la interrelación. Como vimos antes, muchas personas frente a la crisis se aíslan y no quieren saber de nada ni de nadie. No es raro que en este tiempo uno convoque, por ejemplo, ahora he visto que con mucha frecuencia convoca a las reuniones por Zoom de viejos amigos, pero hay algunos que no quieren ni aparecer, que no están probablemente viviendo una crisis emocional, y es importante entonces mantener esta capacidad de relacionarse. Por supuesto hay personas más tímidas que otras, no significa capacidad de relacionarse, tener miles y miles de personas, pero sí que hayan personas cercanas que puedas establecer esos vínculos de interrelación. En la interrelación, ¿no es cierto?, nos encontramos con otras personas que probablemente están viviendo situaciones similares o que ya han superado. Y entonces esta capacidad de relacionarnos es fundamental porque es a través de la interrelación humana, del acompañarnos, que salimos juntos. Luego tenemos esta capacidad de iniciativa, del tomar nosotros, ¿no es cierto?, al toro por los cuernos y proponer cosas. No podemos esperar que nos
terminen tomando las decisiones y no tener iniciativa. Y la iniciativa implica volver con otra de nuestros pilares que vamos a ver con creatividad. Justamente creo que fue Albert Einstein, decía que en momentos de crisis la imaginación y la creatividad incluso son más importantes que la ciencia. Porque efectivamente, frente a un mundo distinto, que ha cambiado, una realidad diferente, nos toca pensar de otra manera. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes y entonces activar nuestra iniciativa para ver de qué manera podemos enfrentar un mundo que ha cambiado. Y en este grupo de 3 pilares vemos humor. Y creo que este es uno de los factores, yo le pondría en primer lugar. Humor es enfrentar con alegría, ¿no es cierto?, las situaciones complejas, podernos reír incluso de la desgracia. En esta época del coronavirus seguramente hemos visto muchos memes que hacen burla a veces de las situaciones serias, pero es uno de los elementos claves para mantener un equilibrio emocional, el podernos reír de nosotros mismos y de nuestra situación y no pues hacer un drama de eso. Qué oportuno es un buen chiste en un momento tensionante. El sentido del humor es vital como un pilar de la resiliencia y especialmente en estos momentos. El podernos sonreír y juntar con los que estamos para reírnos o acordarnos de cosas graciosas, contarnos chistes, ver memes que sean graciosos, compartirlos, es una vacuna frente a la crisis. A todos nos llega las situaciones complejas y el humor es como poner un refresco, como tomarnos agüita fría después de un fuerte partido de fútbol en donde estamos agotados. Este sentido del humor, pues yo creo que es muy importante. Quiero rescatar ahora aquí, por lo menos en Quito, solemos hablar de la sal quiteña. Y creo que en los actuales momentos es una de nuestras fortalezas. Tenemos que reírnos de alguna forma de estas situaciones que pueden ser complejas. La resiliencia entonces se alimenta de todas estas actitudes. Y claro, aparece acá la creatividad. La creatividad, y es interesante cómo a través del arte, ¿no es cierto?, a través de, no sé, pues de la pintura, de la escritura, no solamente la creatividad nos permite, digamos, sacar a flote nuestras emociones, sino que es un vehículo que nos permite encontrar nuevas soluciones, que nos permite, como quien dice, prender el foco para buscar salidas a las situaciones complejas que tenemos, encontrarnos con nosotros, descubrir cosas que probablemente no habían antes. Miren cómo muchas personas frente a la crisis han buscado formas creativas de salir adelante y vemos, por ejemplo, el otro día veía la noticia de que habían recuperado algunos respiradores que habían sido dados de baja en los hospitales, justo que ahora se necesitan, y fue parte de la creatividad que dijeron, no, pues si usamos esto, lo usamos, y algunos profesores de algunas facultades, de algunas universidades han logrado crear esto, ¿no? O la creatividad que tienen los pequeños comerciantes para poder salir adelante, y ahora vemos cantidad de personas que se han dedicado a diferentes tipos de ventas. Y en el caso propiamente de la capacitación, la creatividad nos ha llevado a buscar formas innovadoras para vender cursos, para hacer los cursos, para dar clases, en fin, contamos con mucha tecnología, pero hay que sacarle provecho. Entonces la creatividad es fundamental, La moralidad entendida en la vinculación con valores humanos, ¿cierto? Es decir, no perder nuestros valores a pesar de la crisis. Cuando vemos temas de corrupción nos lamentamos tanto y vemos como, los otros, y nosotros en nuestra vida cotidiana, cómo fortalecemos esos valores, cómo respetamos a los otros, cómo no nos ponemos en primer lugar, sino que podemos pensar también en los demás, en los que necesitan tanto como nosotros o más que nosotros frente a una situación de crisis. Esta posibilidad de moralidad tiene que ver en esa dimensión, no en una moralidad digamos, de quien marca cómo deben hacerse las cosas, sino más bien una moralidad en la lógica del respeto, en la lógica de la verdadera democracia, en el poder dar voz a todos, en el no asumir una posición de control o de poder, sino de poder distribuir ese poder para juntos construir
una nueva realidad. Y por último tenemos esta capacidad de pensamiento crítico, ¿no es cierto? El pensamiento crítico como una posibilidad de hacer un análisis de lo que está sucediendo en lo personal, en lo familiar, pero también en lo social. Algunas herramientas útiles en este momento son los ejercicios psicofísicos. Entonces acá no se trata solo de hacer gimnasia o de no sé, hacer aeróbicos, que está bien, sino también ejercicios que nos permitan procesar lo emocional. Por ejemplo, estiramientos, ejercicios de bioenergética, ejercicios de yoga, tai chi, entre otros. El arte y la expresión, darnos tiempo para el arte y la expresión. No es muy complejo, en muchos casos tenemos niños a nuestro alrededor. ¿Qué tal si tú coges también la plastilina y haces una escultura, o dibujas, o dibujas, o creas un poema, haces un cuento? Y acá anoto técnicas cognitivas, hay algunas cosas ahí que son bien interesantes que veremos en los cursos que vamos a ofrecerles, pero que nos permiten, por ejemplo, desechar pensamientos negativos, esos pensamientos rumiantes de que todo va mal, que es terrible, que lo que nos espera, por pensamientos más positivos que enfrenten esa situación, que nos den alternativas, técnicas cognitivas como valorar las cosas que tenemos, dar gracias a la vida por los que están con nosotros, técnicas cognitivas que nos hacen mirarnos como seres en nuestro pensamiento positivo. Si tenemos pensamiento positivo, vamos a poder enfrentar mejor las situaciones complejas. Hay un esquema interesante desde la programación neurolingüística que son los niveles lógicos del pensamiento. Y ahí tenemos esta estructura de pirámide donde están los diferentes niveles que están interrelacionados del entorno, la conducta, nuestras capacidades, los valores y creencias, la identidad y el sistema transpersonal. El entorno es donde estamos, pues efectivamente el entorno nos afecta y nosotros afectamos el entorno. Nuestra conducta es lo que hacemos en realidad, lo que actuamos. Nuestras capacidades son esos aspectos internos que tenemos desarrollado. Nuestra capacidad podría ser, por ejemplo, saber tocar un instrumento o una capacidad de escribir un poema. Y nuestros valores y creencias, que es ese nivel bien importante en donde está lo que nosotros damos por cierto, lo que nosotros consideramos que es así, y los valores humanos para nosotros fundamentales, la honestidad, la solidaridad, el compromiso, la perseverancia, y nuestra identidad que nos dice quién eres tú. Como ven, cada uno es más alto y el sistema transpersonal tiene que ver con lo que hay más allá de nosotros. Por eso, en este nivel, es la importancia del nivel de creencias en situaciones de crisis, porque en ese nivel, ¿no es cierto?, es donde nosotros nos ponemos frente a la crisis. Si yo creo que no voy a ser capaz de salir adelante, por supuesto que no voy a poder ser capaz de hacerlo. Pero si creo que soy capaz, que tengo posibilidades, no solo yo, sino mi entorno familiar, que soy creativo, que tengo muchas cosas que ofrecer, y que mi sociedad también va a aprovecharse de eso, y entonces podemos mirarnos como un ente de cambio positivo. Trabajaremos en esto de los niveles lógicos del pensamiento en los cursos que vamos a ofrecerles, pero por ahora quisiera señalar que este nivel cognitivo afecta a todos los otros niveles. Si yo logro cambiar un nivel alto, voy a cambiar los niveles que están por debajo. Si nosotros podemos fortalecer creencias positivas y no creencias limitadoras, entonces tendremos un aspecto que nos ayude a enfrentar y fortalecer nuestra resiliencia. Y para terminar, un pequeño ejercicio de creencias potenciadoras, ¿no es cierto? Tenemos, por un lado, nuestros pensamientos que nos llevan a lo cognitivo, que nos llevan a nivel de creencias, el símbolo del amor que implica las emociones y los sentimientos, ¿no es cierto? Y entonces un ejercicio muy cortito es decir, yo creo, yo quiero, yo me merezco y haré todo lo posible para lograrlo. Y acá podemos pensar en algo que yo creo respecto de mí mismo, en esta situación compleja. Por ejemplo, yo creo que voy a salir adelante a pesar de la crisis. Yo quiero salir adelante a pesar de la crisis. Yo me merezco salir adelante a pesar de la crisis. Y haré todo lo necesario para lograrlo. Les invito a que piensen en algo que ustedes quieran o algo que ustedes quieran fortalecer como creencia potenciadora frente a esta situación. Es decir, yo creo, por ejemplo, que voy a mejorar mi situación económica. Yo quiero mejorar mi situación económica. Yo me merezco mejorar mi situación económica y haré todo lo posible y necesario para lograrlo. ¿Sí ven? Entonces, estos pensamientos positivos se transforman en emociones positivas que transforman nuestra conducta. Hay muchas otras técnicas que trabajaremos en los cursos, pero por ahora creo que con eso puedo
terminar esta parte del webinario para contestar preguntas si es que las hay. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Porque tenemos esta primera pregunta. En estos tiempos me siento explotado por mi empresa, pero mi necesidad económica va más allá del bienestar emocional. ¿Alguna sugerencia para este caso? Sí, bueno, es la situación de muchas personas. Hoy leía en las noticias que hay más de 180,000 ecuatorianos que están sin trabajo, ¿no es cierto? Y claro, tú me hablas de una situación que es muy generalizada en donde sientes que te están explotando y uno tiene enojo, por lo menos, por no decir ira y frustración frente a esto. Primero, señalar que esto es lo normal. O sea, lo raro sería que no te pase nada, que sientas que es así normal. Yo creo que en este sentido, el poder tener un mejor equilibrio emocional te va a dar mejores posibilidades para enfrentar esa situación, ya sea, digamos, enfrentando el día a día sin esa ira, sin ese enojo y resentimiento y ponerle ñeque a lo que vives, o también encontrar la energía y la posibilidad de buscar un espacio laboral diferente en donde no sientas que eso ocurre. Normalmente frente a estas situaciones uno tiene una posibilidad de mirar la crisis como algo totalmente negativo, es decir, pensamientos negativos como, la sociedad está tan complicada, no hay trabajo, no voy a conseguir nada. Y entonces mejor me aguanto y sigo ahí, y sigo frustrado. O pensar de una manera distinta en tu propia valoración y en que de pronto puedes seguir aplicando, puedes seguir buscando, y tal vez por ahí haya una oportunidad que tú no has encontrado todavía. Creo que lo fundamental ahí es poder mantener la calma y el equilibrio. Hay algunos ejercicios que tendremos en los cursos que te vamos a ofrecer, en donde podemos trabajar sobre todo cómo superar esta sensación de ira, de enojo, de frustración, para poder recuperar un equilibrio emocional que te dé una posibilidad mental diferente. No quiere decir con esto que te quedes ahí frustrado, sino al contrario, que te permitas encontrarte como un ser capaz de superar esta situación, que no va a ser para siempre, que tiene que pasar. Y por supuesto, tal vez ahora te toque aguantar un poco, pero no pasivamente, sino con una actitud mental de cambio. Muchas gracias. ¿Cómo se debe manejar la ansiedad con los niños? Importantísima la pregunta que haces, porque los niños son los que están más afectados en este momento. Claro que ellos necesitan espacio para el juego, necesitan también socializar con otros niños, pues precisamente ahí es donde se encuentran. Es bien importante encontrar desde nuestro mundo adulto el espacio para ponernos en su lugar, para encontrar espacios de juego, para juntarnos en su mundo colectivo de imaginación. Es decir, no se trata de ya juega, sino nosotros ser parte del juego. Cuando estoy hablando de nosotros, hablo de los padres, de los abuelos, de los adultos. Sacarnos un poco el temor a hacer el ridículo y conectarnos con su mundo, ya que ellos no pueden salir y juntarse con otros niños, nos toca a nosotros de alguna manera hacernos niños con ellos. Eso es empatía. Y en este caso con los niños es bien importante el poder acompañarles en estos momentos de ansiedad que ellos van a tener, y no será raro que tengan momentos de crisis, de lloro, de, no sé, de pataleta, y entender que es parte normal de su proceso emocional frente a una situación compleja como la que están viviendo. Desde ese punto de vista creo que es bien importante mantener nosotros la calma. Han subido los índices de violencia contra los niños justamente porque los adultos también nos conectamos con esa ansiedad y dejamos que nos sobrepase. Y muchas veces la reacción emocional suele ser el grito o el golpe. Creo que hay que ser mucho más creativos con ellos, hay que dejarnos contagiar por su creatividad y su imaginación, buscar situaciones como el arte, como decíamos antes, las canciones, en fin, buscar actividades que antes nunca se nos hubiera ocurrido que podemos hacer con ellos en casa para que puedan expresar estas emociones, que cuenten cuentos, que sean creativos, que puedan encontrar en otros aspectos y puedan canalizar esas emociones que están viviendo y que son agobiantes. Muchas gracias. Por el teletrabajo se ha incrementado un nivel de estrés. ¿Cómo si nos podría dar una sugerencia para no repercutir a la familia este estrés? Bien,
Claro, el tema del teletrabajo es una salida para los de empresas y nos permite mantener nuestro trabajo, pero a veces se trabaja más horas que las que normalmente teníamos en el trabajo presencial. Yo creo que el nivel de estrés no es que solo culpa de la crisis de ahora, sino que viene ya acumulado, ¿no? En general. Y frente al estrés, pues hay que enfrentarlo de diferentes maneras. Igual como ustedes vieron en la presentación, desde lo biológico, psicológico, emocional. Es decir, sí es importante tener pausas activas en nuestro teletrabajo. Hacer un alto cada cierto número de minutos, las recomendaciones cada media hora, desconectarnos un ratito, hacer una actividad diferente, buscar un espacio de tiempo para meditar si puedes, y si no, por lo menos para hacer estiramientos, movimientos corporales, no estar todo el tiempo conectados en eso. En la parte emocional es ponernos plazos, es decir, ponernos momentos para disfrutar, para ver otra cosa, para hacer algo distinto, para encontrarnos con nuestra familia. Esa parte es fundamental porque es encontrar los espacios en los que le damos sentido a nuestras vidas. Entonces, para enfrentar esto es importante hacer un plan de afrontamiento, es decir, ¿qué voy a hacer para cuidarme en la parte biológica? ¿Cómo estoy alimentándome? ¿Estoy cumpliendo ciertos horarios para hacerlo? En la parte emocional, ¿qué espacios tengo para disfrutar, para ser feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me gusta hacer? ¿No es cierto? Probablemente digan, me gustaba salir a pasear al parque, ahora no puedo, pero entonces no esperemos que como es que la montaña vaya sino que Alá vaya a la montaña. Es decir, ¿qué puedo hacer en mi sala? Yo he visto personas que creativamente han puesto hasta la carpa, una carpa han armado en la sala y han jugado a que están de campamento, aunque están en la sala. Es decir, el estrés se va acumulando y puede terminar, si no lo enfrentamos a tiempo, en situaciones, como dije antes, de violencia o peor aún, en depresión. Y cómo entonces mantener a la familia a cargo de esto, pues dándole su tiempo, explicándolo, pero sobre todo cuidándonos nosotros mismos. Nadie nos va a cuidar si nosotros no lo hacemos. Y ya la misma OPS nos está señalando que de los efectos de esta pandemia o de esta época de cuarentena justamente serán los efectos de esta situación estresante. Tenemos que cuidarnos. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros mismos. Respirar. Fíjate que parece algo tan simple, pero es bien importante. Darnos tiempo para respirar, para esa introspección, para ver cómo estamos. ¿Para qué trabajar tanto si no vamos a tener espacio para disfrutar de nosotros mismos y de la familia o de las cosas que amamos? Muchas gracias. Y tenemos la última pregunta. ¿Cómo manejar la crisis cuando se pierde el trabajo y no se puede encontrar una situación de mejora para mantener a la familia? Mira, lo que decía antes, ¿no? Hay 180,000 personas que están en esa situación en este momento, probablemente sean más. Se ha hablado de los efectos económicos de la pandemia, pero cuando tú lo ves a nivel personal, sí es complejo el encontrar esta situación. Yo creo que ahí lo primero que tenemos que podemos hacer es procesar la emoción que el impacto nos produce. Ese justamente el momento de crisis emocional en donde uno dice, bueno, se acabó el mundo, ya no va a pasar nada, no hay trabajo, no hay cómo hacer nada. Así te quedas como enojado, pero también con miedo. Y entonces, la propuesta es justamente recuperar cuáles son tus valores, cuáles son tus factores de cambio, tus pensamientos positivos para enfrentarlo. ¿Por qué no lo ves como una oportunidad? Un trabajo en el que no me valoraban, en el que ya, si me mandan es porque no les importaba, porque tenían otros intereses, porque sencillamente la situación fue tan grave. Y ahora, ¿cómo puedo mirar a futuro? ¿Qué tienes de potencial? Ahí es donde tienes que anclar ese potencial, el pensamiento positivo por el momento, hasta que puedas encontrar una alternativa distinta. La creatividad y la innovación son ahora fundamentales. Y en ese sentido no hay solución fácil y cada uno tendrá que descubrir cuál es esa solución. Lo más grave sería quedarnos congelados frente a eso y solamente vivir de la queja o esperando que otros nos la resuelvan. Creo que una actitud y un pensamiento positivo acompañado de una creencia fuerte en tus posibilidades y capacidades son las que te van a permitir mirar esta crisis como un espacio de oportunidad. Cosa difícil ahora, pero no imposible. Agradecemos la intervención de Jorge en nuestro 10º webinario gratuito 2020. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en nuestros cursos virtuales y en vivo, así como en nuestro curso en vivo de resiliencia frente a la crisis y el curso de acompañamiento emocional en tiempos de crisis.
Agradecemos la intervención de Jorge en nuestro 10º webinario y para finalizar, les extendemos la invitación a participar de nuestros cursos y visitar nuestra página web. Gracias por su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para el desarrollo profesional. Gracias por su visita. Gracias, Jorge, por su intervención y agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Le recordamos que para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos, realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos, realizar la actividad lúdica, 25 puntos, aprobar con un mínimo de 70 puntos. Su certificado estará listo a partir del lunes 2 de julio del 2020. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 25 de junio. El enlace lo puede encontrar en el aula de webinarios. Muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinario. Agradecemos la intervención del doctor Jorge Álvarez, una excelente exposición. Les damos la cordial bienvenida a nuestros cursos en vivo. De igual forma, les invitamos a completar la encuesta de satisfacción, cómo completar las actividades que se mencionó para poder obtener su certificado de aprobación. Que tengan muy buena tarde y hasta el siguiente webinario. Muy buena tarde.